Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos para estudiar la lección de escuela sabática de una manera más profunda. Esta es la segunda semana que vamos a estudiar la parte de el sello del Dios vivo y la marca de la bestia. Así que esta semana será la parte 2. Y hoy pues nos toca estudiar la parte correspondiente al domingo 11 de junio, que titula La herida mortal. Pero antes que todo, hay que tener una palabra de oración. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija en nuestro estudio. Oremos. Amante Padre, que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has regalado un día precioso, un día maravilloso, y queremos vivirlo en tu presencia. Señor, nos regalas una nueva semana. En este primer día de la semana queremos comenzar esta semana a tope con una relación contigo, aprendiendo de ti y siendo capacitados, instruidos y enseñados por el Espíritu Santo. Y por eso pedimos su presencia en este lugar, pedimos su presencia con cada uno de nosotros para que lo que aprendemos, para que lo que estudiemos, lo podamos entender y lo podamos, Señor, vivir mediante el poder de tu Santo Espíritu. Todo lo pedimos y todo lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya hemos estudiado en todo lo que hemos estudiado durante la semana pasada, Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14 están representando a un sistema mundial que induce al mundo a una adoración falsa. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ayer y antes de ayer, y durante los últimos 3 días que hemos dedicado para estudiar a fondo a estas dos bestias de Apocalipsis capítulo 13 y a la imagen de la bestia, vimos las grandes blasfemias. Ya dejamos eso bastante profundo y claro. Dice que se le dio autoridad para gobernar durante 42 meses, eso también ya lo explicamos. Vimos cómo este tiempo, obviamente cada mes en la antigüedad constaba de 30 días porque era un mes lunar, no era un mes solar como lo tenemos hoy en día. En esa época los meses se contaban de acuerdo a las fases lunares y por lo tanto los meses eran de 30 días todos. Si nosotros contamos 42 meses a 30 días cada mes, si multiplicamos 42 por 30 nos da 1260 días. Y como es una profecía simbólica, profética y simbólica, cargada de muchos símbolos, por lo cual estos tiempos no pueden tomarse como tiempos literales, tienen que ser tiempos simbólicos. Por eso se aplica el principio del día por año, que lo encontramos en Números en el capítulo 34, un día por cada año, y en Ezequiel en el capítulo 4, versículo 6, cuando dice: un día por cada año te lo he dado. Un día simboliza a un año. Eso también ya lo hemos estudiado previamente. Vimos cómo se aplica a la profecía bíblica. Ya todo esto lo hemos analizado de una manera más profunda. En el capítulo 12 y en el versículo 6 de Apocalipsis dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Vuelve y juega el mismo periodo, este mismo periodo que tiene que ver con el periodo de supremacía papal.
En el versículo 14 vuelve y se repite una expresión que está en el capítulo 7 y el versículo 25 de Daniel. Dice, y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma expresión equivalente de Daniel capítulo 7 y versículo 25, que también hemos analizado y pues la hemos desglosado y hemos explicado lo que significan los tiempos y medio tiempo. El emperador Constantino, en el siglo IV, por decirlo así, legalizó el cristianismo en el imperio. Y con el transcurrir del tiempo, se volvió la religión del imperio. En el momento en que Constantino fortifica y deja a Constantinopla como una de las principales metrópolis, trasladas la capital del imperio a Constantinopla. Así que en el imperio romano de Occidente, en la parte occidental, en Roma misma, queda un gran vacío de poder. Hay un gran vacío en el poder político en la parte de Roma. Y encima, con el transcurrir de los años, y al llegar las tribus bárbaras y empezar a desmembrar a la parte de Occidente, que ya no tenía una cabeza visible, porque la capital se había trasladado a Constantinopla, entonces el Papa finalmente surge como el único sistema que hereda del Imperio Romano de Occidente la autoridad, ahora transformada en una autoridad religiosa política. Y como veíamos durante la semana, fue el tratado o el edicto de Justiniano que se redactó en el año 533, el que le da al papado la posibilidad de surgir como la única cabeza visible en el Imperio Romano de Occidente. Pero como habían tribus bárbaras, que vimos esas 3 tribus que eran rebeldes a la autoridad del Papa y no permitían que ese edicto se cumpliera a cabalidad, se alía el Papa con el emperador de Oriente, con el emperador de Constantinopla, para erradicar estas tribus. Y finalmente en el 538, cuando los ostrogodos, la última tribu rebelde, son eliminados, entonces el edicto de Justiniano finalmente se hace efectivo y empieza a contar de ahí los 1260 días o años. Y finalmente en el año 1798, al terminar la fecha, al terminar el periodo estipulado, recibe la herida mortal. Y esa herida mortal se recibe porque el general Berthier va hasta la Capilla Sixtina y de allí saca al Papa. Lo lleva al exilio y en cumplimiento exacto de la profecía recibe la herida mortal, porque el Papa es llevado, exiliado y finalmente muere en cautiverio. Esto fue un golpe terrible para el poder papal. Esto fue un golpe terrible para el poder del papado. El papado a partir de allí nunca más volvió a ser el mismo. Pero yo quisiera que
que leyéramos en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y en el versículo 10. Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 10. Dice, lo voy a leer de la Reina Valera del 95. Dice, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Este texto es muy diciente porque está hablando de cómo fue que recibió la herida mortal la bestia. Porque en el mismo capítulo 13 se muestra que esta bestia había tenido una herida de muerte, pero que esa herida le era sanada. En el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. El versículo 10 de lo que está hablando es de la forma en que el papado recibe su herida mortal. Y lo dice de una manera, una fraseología un poco confusa, pero al mismo tiempo que indica de manera muy precisa la manera en que el papado en sí, iba a recibir la herida mortal que recibió. El que lleva en cautividad debía ir en cautividad. El que mata a espada debe morir. Hay dos cosas, como nosotros sabemos, esto es un capítulo simbólico, así que tenemos que tratar de encontrar qué son lo que simbolizan estas cosas que nosotros estamos viendo en este versículo. Lo primero es la espada. Dice, el que mata a espada morirá. Pues muy bien, ¿qué es el símbolo de la espada en la profecía? La espada en la palabra de Dios tiene en la palabra de Dios la espada tiene dos símbolos. ¿Cuáles son esos dos símbolos? O tiene dos significados lo que es la espada. Uno es, y es muy conocido por todos nosotros, es la palabra de Dios. La palabra de Dios la espada es un símbolo de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta cortar hasta los tuétanos. El otro símbolo de la espada nos lo da el apóstol Pablo cuando dice que Dios ha puesto la espada del poder civil para castigar al malo y no al bueno. Entonces hay dos espadas, así como la bestia de cuernos de cordero tiene dos cuernos que simbolizan dos principios. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, con la espada. La espada tiene dos simbolismos. Uno es la palabra de Dios y otro es el poder civil. Pues bien, el papado utilizaba el poder civil, la espada del poder civil, para matar a los hijos de Dios, a los santos del Altísimo. Y utilizaba el cautiverio y el exilio para obligar a los hijos de Dios a desistir de su fe o finalmente sufrir la pena de muerte. Pues muy bien. Ese mismo trato recibió en la Revolución Francesa el papado. La espada que utilizaba para perseguir y matar a los hijos del Dios Altísimo, a los santos del Dios Altísimo, esa misma espada fue la que le infligió la herida de muerte. Y el mismo pueblo que utilizó para llevar cautivo al pueblo de Dios y meterlos en la cárcel y hacerlos pasar por penurias en los calabozos, finalmente esa misma nación lo llevó en cautiverio y dejó que muriera en cautiverio.
Así que la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Esa es la herida mortal. La herida mortal porque a partir de allí el papado nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a tener el mismo poder, hasta que la imagen de la bestia sea completamente formada, que la formará la bestia aquella de cuernos de cordero. Y eso es un tema que ya hemos visto. Cuán asombrosa es la profecía bíblica, mis hermanos. Es precisa, exacta, porque la mano del Dios Todopoderoso, su inmensa sabiduría, su preconocimiento, nos puede trazar toda la historia con precisión, desde el pasado hasta el futuro, mostrándonos todo lo que ha de venir. Y estas profecías se cumplieron de manera exacta, sin ningún error, con precisión quirúrgica. Eso nos enseña algo muy importante, y es que podemos confiar en nuestro Dios. Si dejamos nuestra vida, si entregamos todo nuestro ser, Él tendrá la misma precisión quirúrgica en hacer que tu vida y mi vida puedan llegar finalmente a la eternidad, a morar con Él por toda la eternidad. Te invito, mi hermano y mi hermana, para que alabes a Cristo, para que adores a Cristo, para que lo recibas como tu Salvador personal. Que abras tu corazón por completo a Él. Él, que tiene el mundo, la historia en sus manos, también puede tenerte a ti en sus manos y darte la salvación. Que Dios te bendiga en este precioso día. Y que Él guíe tu vida y tu ser durante este día y durante todos los días de aquí en adelante. Recuerda, los comentarios los puedes dejar en el lugar de los comentarios y compártelo. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia. Hagamos un gran grupo de estudio. Que Dios te bendiga.